Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente en esta tercera parte de las pláticas correspondiente a Nutrien, hablando sobre las gambas, sobre la composición química del agua adecuada para las gambas, y nos quedamos con una pregunta que no pudimos responder en la sección 2, pues no tuvimos tiempo de leerlas, y ahorita nuestro compañero Mauro nos hace el favor de reenviarlas. Dice, las tiras de prueba, por ejemplo, hay gente, vamos a ayudarles ingreso. Las tiras de prueba, por ejemplo, API, para medir GH y KH, ¿nos dan una idea de cómo están los niveles en el acuario del gambario? Sí, así es. Sí nos dan una idea. Nada más que hay que tomar en cuenta que GH hace referencia al calcio y al magnesio total que se encuentre presente. ¿Cómo? Puede ser como fosfato, como nitrato, como cloruro, como hidróxido, como óxido, etc. Pero hace referencia exclusivamente al calcio y al magnesio. Mientras que el KH hace referencia exclusivamente al carbonato presente en esa zona. ¿Vale? Entonces, uno hace referencia al calcio y al magnesio y otro hace referencia al carbonato. Pero sí nos pueden ayudar las tiras de API. De hecho, API es uno de los test más pues vendidos y confiables. Yo le confiaría la medición de test de mi acuario a ASO, a API y a JBL. Son los tres comerciales más adecuados para medir. Entonces, valdría la pena conseguirse un test. Desafortunadamente, los test master que le llaman, que son los maletines, son algo caros. No todos los pueden adquirir. Rondan entre los 3,000 y 5,000 pesos y te pueden medir de 7 a, no, mentira, de 5 a 8 parámetros, me parece. Nosotros estamos desarrollando, nos ha costado y estamos desarrollando estos tests. Ahorita por el momento tenemos test de KH, test de GH, test de pH y ya estamos por formular, por hacer, porque ya lo tenemos investigado, test de nitratos, test de nitritos, test de fosfatos y trabajamos en la estabilización del test de hierro y test de potasio. Entonces, vamos lento, pero ahí vamos. Vamos a ver, seguimos con esto. Gracias a los que van ingresando, vamos a seguir. ¿Hasta acá hay alguna otra duda correspondiente al GH y al KH? Aprovechemos, por favor. Si no hay más duda, me voy a lo siguiente. Ahora, ¿por qué es importante? Había una pregunta antes que nos decía, ¿existe alguna relación o un índice que me relacione el GH, el KH, con los sólidos disueltos totales y la conductividad? Pues sí hay, sí hay. Y está basado en otro parámetro también, pero tenemos que entender este otro parámetro antes de avanzar eso. Y el parámetro es el TDS. Y aquí va lo más importante. El TDS está regulado por la norma oficial mexicana, la AA034. Esa es la exclusiva para medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Aguas naturales van ahí, ¿sale? ¿Cómo se hace ese test de sólidos disueltos totales? Lo que se hace en el laboratorio es que vas a tomar una cantidad de agua, la vas a filtrar y después de filtrar la llevas a evaporación. Y una vez evaporada vas a pesar esa muestra y por diferencias de pesos de antes y después vas a obtener cuántos sólidos disueltos totales tenías.
Obviamente nosotros, como hobbyistas, no podemos hacer eso porque no tenemos los filtros, los equipos necesarios. Y se han desarrollado medidores de sólidos disueltos totales electrónicos, pero están basados en otro sistema, en un sistema de medición de conductividad. Entonces, aquí los sólidos disueltos totales, la técnica dice lo siguiente: material soluble de materia inorgánica y orgánica, atención, aquí no habla nada más de los iones orgánicos, habla de todo lo orgánico y lo inorgánico obtenido después de evaporar y secar una muestra que se filtró a través de un filtro de fibra de vidrio con poro de 1.5 micrómetros y se secó a 105 grados centígrados. Les digo, como esto no lo podemos hacer, pues lo que hacemos es medirlo con el medidor de TDS. Y ese medidor de TDS es este que nosotros vemos aquí. Es un lapicito, un cuerpecito, que a través de un pulso eléctrico nos va a indicar cuánto se resiste en pasar la electricidad de uno de los puntos que tiene esos electrodos. Digamos, no sé si puedo por acá tener, aquí tengo una pinza, voy a ejemplificar. Digamos que esta pinza, a ver, acá, esta pinza son los electrodos del equipo de sólidos disueltos totales. Aquí está un punto que lleva una carga eléctrica y este otro que lleva otra, va positivo y negativo. Cuando lo meto en la solución, me dice cuánta de la energía que sale por acá puede entrar por aquí. Pero en realidad lo que mide el equipo no es cuánta energía pasa, sino cuánta energía se resiste a pasar, cómo se resiste esa energía a pasar. Entonces, no se mide la conductividad, sino la resistividad eléctrica. Y a partir de unas matemáticas, los proveedores transformaron ese valor que mide el equipo en la facilidad que tiene en pasar. Digamos, si tengo un 100% y se resiste en pasar un 30%, quiere decir que el 80% sí pasó. Entonces, ese es el valor de la conductividad basados en la medición de la resistividad. Y aquí hay una gráfica. ¿Qué es lo que nos dice? Que entre más alta sea la conductividad, más va a incrementar, déjenme ver si tengo la pluma, sí, aquí está, más va a incrementar los sólidos disueltos totales, pero va a llegar hasta un punto, hasta este punto, en donde ya no existe una relación lineal, ya no es confiable. Entonces, si hablamos de sólidos disueltos totales, podemos sacar una relación confiable con conductividad hasta este punto, pero tomando en cuenta que los sólidos disueltos totales hablan de los sólidos orgánicos y los inorgánicos. Es decir, una parte de ese todo de sólidos disueltos totales hace referencia al GH, al KH y al pH, a las sales que pueden modificar cualquiera de esos, pero también a los ácidos húmicos, a los ácidos fúlvicos y a los ácidos tánicos. Entonces va a haber una mezcla que va a modificar el valor de los sólidos disueltos totales y por lo tanto modifica la conductividad. Hay un experimento que se hace en secundaria aquí en México, bueno, yo solía ponérselo a mis estudiantes de secundaria, que es, te compras un foco, haces un circuito de encendido y apagado con tu switch, lo conectas a la luz y dejas las dos puntas extremos peladas y pones un vaso. En un vaso disuelves azúcar. Metes los cables y no pasa la electricidad porque no conduce, el azúcar no conduce la electricidad. Por lo tanto, hay una resistencia del 100% y por lo tanto hay una conductividad de 0, no conduce nada. Por el contrario, si pongo una muestra de agua con agua de sal,
mezclo la sal y entre más sal tenga, el foco brilla más porque pasa más electricidad a partir de eso. Entonces hay un flujo mucho más rápido. Pasa tanto electricidad que el brillo del foco incrementa. ¿Qué es lo que pasa con el agua de la llave? Se hace el mismo experimento. Se colocan y pasa la electricidad, pero de una forma moderada. El foco no brilla de tal intensidad que te deje ciego, ni es tan poquito el paso del agua, de la electricidad. Cosa muy diferente que si utilizas agua destilada. Tienes el agua destilada, no tiene sales, y lo que pensarías es que, bueno, voy a meter los cables en el agua y por ser agua va a pasar la electricidad. Pues es falso. El agua destilada no conduce la electricidad. Lo que conduce la electricidad son los iones presentes cuando se encuentran disueltos en el agua. Si no hay iones, no hay nada que lo transporte, que transporte esos electrones. Y por eso es que la conductividad del agua destilada es cero. Y nosotros tenemos que enriquecerla con sales para alcanzar una conductividad alta. Y aquí es a lo que voy. Si le ingreso sales al sistema, incrementa la conductividad eléctrica. Pero esas sales, ¿qué hacen? Se disuelven en el agua. Y al disolverse en el agua, estoy incrementando los sólidos disueltos totales. Llega un punto en donde estos sólidos disueltos totales que está acá, que vemos en lo que trata de ser un círculo, estos sólidos disueltos totales ya no establecen una relación, es decir, ya la conductividad ya no incrementa, y lo podemos ver acá, aquí, en esta parte. Pueden incrementar los sólidos disueltos totales, pero la conductividad ya no va a incrementar más, ya se va a mantener. Esos ya son datos extremos, ¿no? Pero por eso es que solo en ciertos valores los sólidos disueltos totales van a estar relacionados directamente con la conductividad eléctrica. Y una parte de esa conductividad eléctrica va a ser el KH, bueno, los elementos que proporcionan el KH, los elementos que proporcionan el GH y los elementos que proporcionan el pH, como lo son los ácidos tánicos, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo de esto? Lo que me importa es que ustedes conozcan bien que estos están relacionados. Es como si yo viera un círculo gigante que dice TDS. Son sólidos que están disueltos. Una parte de esos TDS van a dar la dureza total del agua. Una parte de esa dureza total va a generar el KH, pero en su totalidad van a influir en la conductividad y en el pH. Con eso me gustaría que se quedara. Damos unos segundos para algunas dudas en el chat y revisar si hay algo en el WhatsApp. Porque luego en el WhatsApp me escriben. No, tampoco hay dudas. Perfecto. Pasamos a la parte siguiente. Ah, sí, ahora sí tenemos dudas. Dice, entonces, entre menos TDS, menos conductividad del agua. Sí, sí. Si disminuyen los sólidos totales, disminuye la conductividad del agua. Y puede ser que disminuya el GH y disminuye el KH. Es muy lógico que esto vaya de la mano. Jonathan dice, ¿en dónde puedo ver las primeras grabaciones? Las primeras grabaciones se pueden ver en el canal de YouTube. Nuestro canal se llama Ex Nutrient y te lo escribo aquí en el chat. Ahí aparece, así puedes buscarlo. El logotipo que vas a ver en el canal es este. Es esta X. Este es nuestro logotipo de redes sociales. Nuestras 3X que representan al fósforo, al potasio, al potasio, al fósforo y al nitrógeno.
De nada, Jonathan. Bueno, resolviendo la pregunta que tenía, sí, una parte de los TDS están relacionados con la conductividad. Vamos a la siguiente. Ahora, los inorgánicos, ¿qué tanto influyen? Lo digo por los filtros y materiales filtrantes que usados. Depende. Si el material inorgánico es inerte, como por ejemplo, un filtro de tipo K1. Ese filtro de tipo K1 tiene un polímero plástico que solamente permite que la bacteria se desarrolle. Entonces no va a ceder nada al agua y por lo tanto no va a alterar la conductividad. El Matrix. El Matrix es una matriz porosa, inerte, que no cede elementos al agua y por lo tanto no afecta la conductividad. Las zeolitas. Las zeolitas es un elemento inerte que no cede nada al agua, pero sí retira. Muchos de los filtros antiguos para las purificadoras se hacían con zeolita. Y la zeolita retira hierro, retira manganeso, retira calcio, retira magnesio. Podemos lograr disminuir la dureza del agua con un filtro grande de zeolita bien activado y va a disminuir la dureza. Y al disminuir la dureza, por lo tanto, va a disminuir también los sólidos disueltos y por lo tanto disminuye la conductividad. Eso es un truco que se utiliza en las purificadoras. Con el tiempo se desechó eso porque se desarrollaron resinas de intercambio iónico sintéticas que retiran con más facilidad ese calcio, magnesio, hierro y ceden otros elementos para estabilizar el agua. Eso es en el caso de los inorgánicos. ¿Qué otro elemento? Por ejemplo, el Biological Support de nuestra marca no cede nutrientes al agua y tampoco retira nutrientes minerales de calcio, magnesio y hierro. No los retira. ¿Sale? Lo que se hace es proporcionar material biológico, perdón, material filtrante inerte para que crezca el material biológico y transforme el nitrógeno amoniacal en nitritos rápidamente y en nitratos. Tampoco absorbe, o sea, no atrapa, no fija amonio como tal, lo que hace es que las bacterias lo consumen rápidamente y de esa forma evitamos que haya picos de amonio. Tenemos mucha gente ya que ha probado este soporte biológico, ya la gente sabe que funciona exactamente igual que otras marcas en el mercado y es bastante buena, deja muy cristalina. De hecho, uno de nuestros clientes es Luis, uno de los productores de guppies, criadores de guppies más importantes aquí en el estado de Oaxaca. Tiene una selección genética muy padre de guppies. Tiene alrededor de 30. Yo la última vez que me quedé eran 30 especies, bueno, perdón, variedades de guppies. Luis Camacho Solís, creo que se llama. Y todos sus acuarios manejan ese soporte biológico, todos. Y el agua está perfectamente clara. Y es como un matrix, así realiza la función de un matrix. Eso es lo que ocurre. Y bueno, esto queda grabado, ¿no? O sea, yo tengo el valor de decirlo porque realmente sé que así es. Nosotros estudiamos este producto lleva más de 11 años en investigación y la investigación, pues nosotros la tenemos como parte de nuestros archivos secretos de Exnutrient, ¿no? Pero es parte de nosotros. Ahora aquí dice, ¿cuáles son parte de las necesidades básicas igual? Dice, conductividad o los sólidos disueltos totales cuantifica el GH, el KH, el pH, la salinidad, el color y los metales. Hay ocasiones en donde tenemos aquí un ejemplo de una muestra que es totalmente turbia, esta,
que después de pasar por el proceso de filtración en el laboratorio para determinar sólidos disueltos totales, queda así. Entonces, la gran mayoría de sociedad no solo sólidos disueltos, son sólidos suspendidos. Y eso es lo que pasa en muchos de los acuarios, que dices que mi agua se ve blanca, mi agua no se asienta, mi agua siempre está así. Siempre va a estar así porque tiene sólidos suspendidos, porque utilizas o se utilizó el sustrato casero con una mala, eh, se me olvidó el nombre, una mala cantidad de arcillas, y ellas siempre van a tener el acuario así, siempre van a tener sucio, a menos de que metas un proceso de filtración, de sedimentación, que te permita aclarar el agua, que es lo que hace nuestro soporte biológico. Aclara el agua, estimula la sedimentación, y una vez que estimula esa sedimentación, hace que el agua quede totalmente transparente. Más de un cliente puede decir que su agua está perfectamente clara por el uso de este soporte. Y aquí es donde entonces ya podríamos determinar el valor de la sólidos disueltos totales. De hecho, si lo medimos aquí y acá, el valor va a ser el mismo, porque los sólidos suspendidos no deben de alterar los sólidos disueltos. Esa es una de las reglas. Ahora pasamos a otro factor importante. CO2 en un acuario gambario, ese acuario de gambas. Antes de que yo pase acá, me gustaría saber si de verdad hasta acá no queda ninguna duda. Porque todo lo que vimos acá va a repercutir en el siguiente. Si hay dudas, externenlas, por favor, externenlas, no importa que nos tardemos otro poquito, pero háganlo. Si no hay dudas, paso a lo siguiente. CO2. Nosotros hemos hablado en casi todas nuestras pláticas del CO2, que el CO2 es el nutriente adecuado para las plantas, para que desarrollen azúcares y nuevos tejidos, que el CO2 es producido por los peces, que el CO2 es producido por la descomposición del sustrato, de la materia orgánica presente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el CO2 es el enemigo natural de las gambas. Yo se los comentaba en un principio, una cantidad normal de CO2 para un acuario plantado es hablar más o menos de 25 partes por millón de CO2 disuelto en un acuario plantado. Pero ya 25 partes por millón ya daña el exoesqueleto de la gamba. Aquí lo que importa es que el CO2 siempre va a estar atacando al exoesqueleto de la gamba, sea mucho o sea poco. Lo importante es encontrar el balance adecuado en el cual el CO2 ataca el exoesqueleto, pero la gamba lo recupera comiendo. Ese es el delicado equilibrio de un acuario plantado con CO2 y gambas. Y ahí es donde yo puedo decir que una persona que sabe de gambas, bien puede establecer un acuario de bajos requerimientos lumínicos con bajas concentraciones de CO2 y que puede lucir espectacular. Entonces, ¿cómo ocurre esto? La química del CO2, primero tenemos que entender que este CO2 tiene una química compleja en el agua. Este CO2 se encuentra presente en el carbonato de calcio, por ejemplo, en el carbonato de la dolomita, que es carbonato de calcio y magnesio, pero el CO2 ataca también a todos estos componentes. Si yo tengo una piedra, una roca dragón, una Cyrus Stone, una piedra de laja, madera petrificado, este CO2 cuando se disuelve ataca a todo lo que está presente en el calcio, como carbonato. Lo ataca, lo disuelve y sube la dureza. Entonces, muchas veces, por eso nuestro CO2 no es suficiente en nuestro acuario plantado, porque tenemos que estar metiendo más y más y más y más CO2, porque tenemos un depósito de calcio muy grande que está impidiendo que ese CO2
se quede como CO2 y se vuelve carbonatos y lo que hace que suba el KH y sube el GH. ¿Cómo es que esto ocurre? Aquí pongo unas imágenes, por ejemplo, la fluorita es esta, la calcita es esta que está aquí, la dolomita se ve así, la hidroxiapatita de calcio en las conchas, en los huesos, cromo magnesio, esta que es la carnalita se ve así, y la fosterita se ve así. Esta es una imagen, es ilustrativo nada más para que lo conozcan. Ahora sí, ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre si comenzamos a estudiar la química del CO2. Nosotros metemos CO2 a través de una cánula por un difusor y vemos burbujitas. Esas burbujitas van subiendo y se van perdiendo. ¿Qué quiere decir? Que una parte de esas burbujitas, si está la burbujita así, una parte tiene contacto con el agua. Y esa parte que tiene contacto con el agua se transforma de CO2 gaseoso a CO2 acuoso. No quiere decir que se vuelva líquido, ¿eh? No. Se transforma, pasa a solubilizarse en el agua. Y una vez soluble, que es lo que tenemos aquí, lo voy a marcar con la pluma, o a ver si puedo con el marcador. Este marcador. Una vez este CO2 gaseoso se forma CO2 acuoso. Ese CO2 acuoso tiene la característica de que reacciona con el agua. Aquí está la reacción con el agua. Reacciona con el agua para formar otro componente muy importante, ácido carbónico. Este ácido carbónico es el que en la naturaleza es causante de la lluvia ácida. Cuando hay mucho CO2 en el entorno, las primeras lluvias dañan, por ejemplo, la piedra de las catedrales. ¿Por qué? Porque tiene carbonato, tiene calcio, tiene algunas sales de calcio. Y el ácido carbónico que se disuelve al momento de caer la gota, el CO2 que se disuelve forma ácido carbónico, golpea la roca y la va destruyendo lentamente, la va erosionando. Por ese ácido carbónico. Es exactamente el mismo proceso que ocurre en nuestro acuario de gambas, con el exoesqueleto de la gamba, con nuestra roca dragón, con nuestro Cyrus Stone, con la cebra, con la elephant, con la piedra laja, con la madera fosilizada, con muchas piedras que son de origen sedimentario, ocurre eso. Y una vez que este ácido carbónico acuoso se desprotona, es decir, se vuelve un ácido más potente, puede atacar a otros elementos, como es el carbonato de calcio. Al desprotonarse puede atacar aquí, a esta forma, y generar libre el calcio e incrementar la concentración de carbonatos, y es lo que nos sube el KH y nos sube el GH. De esta manera, tenemos aquí, por ejemplo, carbonato de calcio más CO2 en presencia de agua, me va a pasar que voy a tener un GH elevado porque el calcio se disuelve y voy a tener un pH que también se va a elevar, porque estas dos especies que están acá tienen pHs diferentes. Esta tiene un pH ácido y cuando está así totalmente desprotonado, tiene un pH alcalino. Entonces hay que tener cuidado y aquí lo vemos con el pH. Si ingresamos, acá tenemos, a ver, ácido carbónico en esta parte. Cuando sube el ácido carbónico, baja el equilibrio entre CO2 y ácido carbónico. Y cuando baja la concentración de ácido carbónico, sube la concentración de carbonato. Es difícil,
Es complicado para la gente en general, pero quizás podamos hacer después una plática exclusivamente de esto para que quiera entenderle. Lo que quiero que se queden ustedes es que el CO2 jamás va a ser suficiente si tengo depósitos de calcio dentro del acuario. Y si se lo pongo en elevadas concentraciones, va a destruir caracoles, va a destruir mis gambas, va a dañar las rocas, va a hacer que suba el calcio y al subir el calcio algunas algas empiezan a detonarse porque les gusta el calcio. Como la green dust empieza a detonarse el crecimiento porque empieza a agradarle el calcio. Muchas de las rocas dragón empiezan a tener green dust por eso, porque en su superficie es más fácil de consumir el calcio. Entonces, eso también es importante. El CO2 es un enemigo natural de las gambas a altas concentraciones. Si se adita en concentraciones bajas o de una forma que aunque sean concentraciones altas, pero que nos aseguramos que sean suficientes plantas como para que lo consuman todas, nuestras gambas van a estar bien. Pero yo no recomendaría que le jugaran al valiente metiendo CO2 en un acuario de bajos requerimientos en grandes concentraciones y meter gambas. Yo no lo recomendaría. No, es muy peligroso y pueden matar a sus gambas. Ahora, que si ya saben el equilibrio químico, saben cómo aplicarlo, pueden experimentar con gambas que son muy sencillas. Y para eso vamos a definir cuáles son las gambas más sencillas para hacer estas experimentaciones. Sin duda alguna, Maura, es mucho mejor utilizar plantas y madera en lugar de piedras. La madera va a ser totalmente inerte, y más si es madera de mangle, madera de mopami, madera de manzanita o falsa o raíz de vid, funcionan perfectamente. Entonces, eso siempre va a ser mejor. ¿Qué rocas sí puedes utilizar? Las rocas volcánicas y las rocas de río. Esas rocas que se ven redondas. Es muy difícil que una roca de río ceda carbonatos. Y aún así tenemos que hacer una prueba. Tenemos que ponerle una gotita de vinagre de ácido acético y si burbujea, mejor ni la ocupo. O una gota de ácido clorhídrico, de ácido sultán, del ácido con el que limpian el baño a la piedra. Si burbujea mucho intenso, ni lo ocupo. Si el burbujeo es leve, podré yo utilizarlo. ¿Por qué? Porque ese ácido reacciona con muchas cosas, pero principalmente con los carbonatos, que es lo más fácil con lo que reacciona. Pero puede reaccionar con el hierro, puede reaccionar con sales de fósforo, puede reaccionar con muchas otras cosas. Por eso es que si con el ácido clorhídrico el burbujeo es muy tenue, puedo utilizar la roca en el sistema. Si es vigoroso, ni la toco. Ahora, aquí vemos un exoesqueleto de la gamba. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando el CO2 es demasiado alto? Porque la gamba no muda o empieza a debilitarse su exoesqueleto. Si las mudas son muy pobres, la gamba seguramente va a morir. Entonces, por eso les digo, mejor no meter CO2 en grandes concentraciones, a menos de que estén conscientes, tengan los test, la medición adecuada para hacerlo. Pueden poner CO2 en concentraciones pequeñas como para tener un acuario low tech, sí. ¿Vale la pena hacerlo? Sí. Hay acuarios low tech muy bonitos en donde las gambas están presentes, pero para eso hay que tener presente todos los conceptos previos que les indiqué para poder hacerlo. Ahora sí, ya podemos hablar de gambas.
Digamos, ya somos conocedores de lo mínimo necesario para poder tener gambas. ¿Con cuál especie puedo comenzar? Esa es la principal pregunta. Muchos preguntan antes de informarse bien, ¿cuál especie puedo iniciar? Y les recomiendan 3 especies, pero no saben nada sobre el control de la calidad del agua. Y en la gamba es muy básico, muy importante, conocer bien el control de la calidad del agua. Nos quedan 3 minutos. Ustedes deciden. ¿Podemos avanzar con preguntas o ya nos metemos de lleno en las gambas? Tenemos preguntas aquí. ¿Con el drop checker sirve para controlar el CO2? Sí. El drop checker, atención, el drop checker solamente te va a indicar cuál es el cambio de color del fundamento del drop checker. Se basa en un cambio de pH. Y voy a buscar cómo explicárselos. Tenemos un frasco boca abajo y tenemos agua que tiene contacto con CO2. Ese CO2, cuando llega a la parte de arriba del acuario del agua, se rompe la burbuja y se va. Pero el CO2 disuelto que no vemos, que está presente, también toca la superficie y se empieza a perder. Así como se pierde arriba, se pierde también en el interior del drop checker. La cuestión es que en el interior del drop checker tengo un medidor, que es un medidor de cambio de pH. Ese medidor de cambio pasa el CO2 a la cámara vacía y el drop checker está disuelto en una solución. Y ese CO2 acumulado en esa cámara vacía también se vuelve a disolver por difusión simple dentro del líquido que tiene mi drop checker. Entonces se va metiendo más CO2, más, hasta que va cambiando de azul, pasa a azul más suave, a azul esmeralda, a verde bandera, a verde claro, a verde limón, a casi amarillo, y algunos drop checker incluyen otro indicador que vira hasta rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el pH es demasiado elevado en esa zona. Por lo tanto, hay mucho CO2 en el sistema. ¿Cuál es la desventaja del drop checker? Que no es una medición en tiempo real. No me dice exactamente cuánto CO2 tengo aquí y ahora. Me dice cuánto CO2 tuve hace 2 horas o hace 4. ¿Vale? Entonces, por eso no es 100% confiable el drop checker. Nos apoya, pero confiable no es. Y se los explico en el siguiente apartado de esta plática. Por lo cual ahorita tenemos que detener la plática para poder salirnos y regresar a la siguiente transmisión. Los espero. Quiero verlos si les interesa. Los espero aquí.